Maravilloso, Señor. Precioso eres tú, Señor. Hermoso eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Te honramos, oh Dios. Te glorificamos, Señor. Tú eres maravilloso, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, buenas noches para todos. Bienvenidos a este servicio de mitad de semana. Siéntase usted contento, feliz de poder participar en este servicio y nos gozamos en esta hora de poder compartir también de que la hermana. Es un gozo verles y nos alegra el corazón. Así que damos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Y ahora al final ellos van a poder saludarnos y dirigirse a ustedes. Bueno, hermanitos, vamos a estar meditando en la palabra del Señor, algo muy especial. Y ahí, mientras está, cierre sus ojos por un momento y dígale: Espíritu Santo, habla mi corazón. Vivifícame con tu palabra, Espíritu Santo. Necesito tu palabra, Señor. Necesito tu palabra, Señor. Necesito ser edificado con tu palabra, Señor. Necesito de ella, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar tu hermosa palabra, Señor, tu consejo, Señor, tu dirección, Señor. Y nos disponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que tú obres como quieras en nuestro corazón, Señor, y que con tu palabra seas edificando nuestra vida, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a un pasaje en la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Es un pasaje maravilloso y muy conocido. Algunos hasta parte del pasaje no lo hemos aprendido de memoria, sé que sí es así. Y vamos a leer del versículo 1 al 13, vamos a hacer una lectura muy atentos desde el versículo 1 al 13, amén. Entonces vamos a estar en el libro de San Lucas, capítulo 11, del versículo 1 al 13. Entonces dice así, la voy a leer en la Reina Valera. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque
todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús, el versículo 1 muestra a Jesús en un lugar, ¿cierto? Cuando hicimos la lectura inicial, veíamos que el versículo 1 va a mostrar que Jesús está en un lugar. Pero Jesús está haciendo algo en ese lugar. Según el versículo 1, ¿el qué está haciendo? Orando. Y dice la palabra textualmente que cuando terminó su oración, uno de sus discípulos le pide algo. Le dice: Jesús, presenta una petición y le dice: Jesús, enséñanos a orar. Este discípulo hace una declaración en medio de ese versículo y dice: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando meditaba en este pasaje me preguntaba, ¿qué provocó en el corazón de aquel discípulo? Porque la Biblia no dice cuál discípulo es, que se despertara la intención en él de querer el deseo de aprender a orar y de orar. Según lo que está registrado en la palabra, por la expresión que ellos hacen, ellos habían visto a Juan el Bautista orar, y a los discípulos de Juan el Bautista también habían visto ¿qué? Orar, porque él dice: así como Juan enseñó a sus discípulos ahora. Ahora que ellos caminaban con el Señor, porque vieron a Juan el Bautista, pero ahora que ellos tenían ese privilegio de caminar con el Señor, habían podido ser testigos de ver a Jesús orando. O sea, a través de la comunión, lo que puedo ver que Jesús tenía con el Padre, esto despertó en los discípulos un anhelo de ellos querer aprender ¿qué? A orar. En los evangelios, hermanos, se registran más de 25 ocasiones específicas, porque dentro, digamos, no literalmente se puede decir que muchas veces más Jesús oró, pero se registran 25 ocasiones específicas donde Jesús dio testimonio a sus discípulos de él practicar la oración. Hay un versículo en Hebreos 5:7 que quiero que lo leamos. Dice la Biblia así, dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando habitó en esta tierra, ¿qué dice? Habiendo ofrecido, ¿qué ofreció Cristo? Oraciones y súplicas con gran clamor y ¿qué? Lágrimas. ¿A quién se las ofreció? Dice la palabra: al que podía librarle de la muerte. ¿Y qué declara la Escritura? Y fue oído a causa de su temor reverente. El Evangelio de Lucas menciona, hermanos, que Jesús a menudo se retiraba a lugares desiertos a orar. En Marcos se dice que Jesús se levantó muy temprano para orar en un lugar desierto. Cuando usted lee Lucas, mira que Jesús en Lucas 6 dice que pasó toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos, antes de llamar a sus discípulos. En Mateo también dice que después de él despedir la multitud, después de ministrar, de orar, de enseñar, dice que subió al monte, dice, a solas para orar
y al anochecer, dice la Escritura, estaba allí solo. Todos aquí, la mayoría conocemos, hemos escuchado la oración que se registra en Juan 17, una oración maravillosa donde Jesús ora por él, ora por sus discípulos y ora por los creyentes que iban a creer por la palabra de los discípulos. Y aún hay una oración muy especial que también se enseña mucho, y es la oración que Jesús hizo en Getsemaní. ¿Recuerdan? En el huerto, unas horas antes de ser arrestado, la palabra muestra que Jesús oraba intensamente, muestra. Y también vemos a Jesús en la cruz, ¿haciendo qué? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, todas las escrituras, y podríamos hablar de muchas más citas bíblicas, muchos más versículos que muestran que Jesús, a través de su ejemplo, causó en los discípulos esta intencionalidad de ¿qué? De orar. ¿Por qué? Dice la palabra que cada vez que él tenía la oportunidad, buscaba un lugar ¿a qué? A solas, ¿para qué? Para orar, dice las escrituras, que él buscaba un lugar para orar. Entonces, es importante, entiendo yo, hermanos, que es muy importante que las demás personas noten en nosotros que nosotros amamos orar. Es muy importante que nuestros hijos noten en nosotros que nosotros amamos y nos apasionamos por la oración. Que la iglesia vea en nosotros que nosotros amamos la oración. Que aún en un contexto social, en un contexto de trabajo, puedan mis colaboradores o puedan mis compañeros de trabajo ver que yo le doy lugar a la oración en medio de ese espacio, porque esto va a hacer que otros se motiven y puedan de alguna forma anhelar esa comunión. Eso era lo que ellos querían. Ellos de alguna forma estaban anhelando la comunión que Jesús estaba mostrando a través de su ejemplo de oración. Ahora, cuando leemos este pasaje, que es muy conocido porque se habla aquí de lo que llamamos la oración, o lo que se llama la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Que hace referencia. Ahora, este pasaje no quería dar a conocer, o Jesús a través de ese pasaje no quería dar a conocer un modelo de oración para enseñarnos a nosotros un orden específico cómo orar. Porque a veces, cuando estaba muy pequeña en la escuela dominical, me decían: usted antes de entrar a hablar con el Señor, a pedirle algo, tiene que pedirle perdón. Entonces le enseñaban a uno un orden, pero este no era el sentido. Al Señor Jesús expresar esta oración, y esta oración, hermanos, que se llama normalmente en todas las confesiones religiosas, Padre Nuestro, es muy memorizada, se la saben muchas personas, independientemente que asistan a una iglesia. Simplemente en la tradición siempre se ha enseñado el Padre Nuestro. Yo estoy rodeada de personas en la parte laboral que son cristianas y que no son cristianas, y tanto las cristianas y no cristianas se saben el Padre Nuestro. Pero algo enseñaba esta semana cuando oraba y pensando en esta palabra, que cuando el Señor nos da a conocer esto que nos va a revelar a través de estas palabras, no es una verdad espiritual para que sea simplemente memorizada. No, estas verdades que el Señor, es algo maravilloso lo que el Señor nos va a transmitir a través de esta escritura. Es algo poderoso para nuestra vida, es algo que nos trae mucha libertad a nuestro corazón, y no es para simplemente memorizarla, sino para experimentar
estas verdades espirituales en nuestro corazón. Hermano, eso es lo que quería el Señor. Cuando Dios quiere abrir nuestros ojos para entender nuestra relación con Él, no es para que alguien memorice la oración, sino para que pueda experimentar estas verdades que Él nos va a dar a entender, para abrir nuestro entendimiento y poder experimentar y entender el privilegio que tenemos en nuestra intimidad de oración con Él. Entonces, a través de este pasaje, el Señor quiere mostrar quién es Él para nosotros, pero también que a partir de que Él se muestra, veo la esencia de Dios en ese pasaje, los atributos de Dios para mí, a partir de yo poder comprender y entender lo que Él me está mostrando, yo pueda relacionarme con Él. Él dice, cuando oren, digan, les dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, cuando ustedes oren, digan, pero ese decir se expresa, hermanos, a partir de uno poder experimentar esto que Él va a comenzar a enseñar en nuestra vida, de que sea algo que en nuestro corazón ha sido revelado. Ese decir, entonces Él va a decir, cuando ustedes van a orar, ustedes van a decir a partir de conocer que yo soy su Padre. Entonces le van a decir, cuando ustedes oren, diga, ¿qué es lo primero que dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Yo agradezco a Dios por darme este privilegio de poder entender y ver al Señor. La gran connotación, hermanos, que esto que Jesús está dejando para nosotros es maravilloso. Él quiere despertar a nosotros un entendimiento de que nosotros nos acercamos a Él con una convicción clara, mostrándole que Él es nuestro, ¿qué? Nuestro Padre Celestial. Y cuando se expresa esta expresión de Padre, se denota una relación de cercanía. Cuando pensamos en Padre, pensamos en relación. Y entendemos, cuando Jesús llevaba a sus discípulos a entender esta relación que tenemos, era referirse a la relación directa y filial que tenemos con Él. ¿Por qué? Porque al decir Padre nuestro, nos está colocando a nosotros en una posición de hijos. De hijos. Y como nos está colocando en una posición de hijos, nos está colocando a entender que como hijos vamos a tener unos derechos. Él nos concede eso. Entonces va a traer ese sentimiento y nos va a decir, cuando ustedes puedan orar, ustedes deben orar con la convicción de que yo soy su Padre. Y no solamente cuando oramos, sino que vivimos, hermanos, con esta convicción que nosotros somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Ahora, para los judíos no era inusual llamar a Dios Padre. ¿Qué hicieron cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios? Le dijeron que había dicho ¿una qué? Una blasfemia. Pero Jesús quiso entrar. No sé si ustedes recuerdan cómo Jesús en sus oraciones, ¿recuerdan cuando estuvo allí con Lázaro? Que Lázaro murió y Él llega y se siente conmovido por el dolor de sus amigos, del llanto. Y Él llega y da una oración y dice, Padre, le dice, yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. Y toda la vida de Jesús, cuando Jesús resucita y va camino, que se le presenta a María Magdalena y ella le quiere tocar, Jesús le dice, ven, espera un momento, no me toques porque no he subido a mi Padre. Y va a darle una expresión, hermanos, que esto tiene que traer mucha libertad para nosotros. Y va y le dice, ve a mis hermanos. Le dice así a María, dice María, no me toques porque no he subido al Padre.
todavía no había sido glorificado. Dice, ve a mis hermanos y diles así. Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Les estaba dando a conocer y a ratificar y que ellos entendieran que ellos eran hermanos y que estaban en una condición al ser hermanos de hijos y que él iba al Padre de él, pero también al Padre de ¿qué? De ellos. Entonces es maravilloso, hermanos, cuando nosotros podemos conocer la doctrina de la paternidad de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque cuando yo puedo entender la relación maravillosa que puedo tener con mi Padre, una relación de confianza, porque más adelante el Señor Jesús va a hacer una comparación entre un Padre natural y Él. Y hablando en esta relación, lo que el Señor nos quiere abrir es un camino, mostrar a la iglesia, mostrarnos a nosotros como hijos que podemos tener ese entendimiento de la paternidad de Dios para poder entender todo de mal de la oración. Parte de ahí. Muchas doctrinas de la Biblia, muchas veces no las entendemos por no entender la doctrina de la paternidad de Dios. Porque tengo la confianza que Dios me está dando en el momento y me está dando a conocer el momento de yo poder orar, es también decir, es que tú entras donde está ¿qué? Tu Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Tu Padre que ve ¿qué? En lo secreto. ¿Qué es lo que ve el Padre en lo secreto? La intención de un corazón apasionado que le busca, que no es como los hipócritas que aman el orar en pie, sino que hay un corazón que anhela a su Padre. Entonces Él les va a decir, cuando ustedes oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y el escrito nos va a mostrar que a través de reconocer la magnificencia del Padre, la honra del Padre, la gloria del Padre, va a despertar en mí un entendimiento de que Él merece toda exaltación, de que Él como hijo, yo merezco dar obediencia al Padre. Es mi obligación darlo. Y veo que lo que el Señor está diciendo, cuando entiendo esto, se despierta en mi corazón el amar la voluntad ¿de quién? De Dios. Hermano, y usted a través de la oración, de tener la intimidad con el Señor, usted se va a humillar delante de Dios diciéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Anhelo en mi corazón hacer tu voluntad. Anhelo en mi corazón escuchar tu voz antes que la voz externa. Se despierta un deseo porque dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Los ángeles, ¿qué hacen? Obedecen la voz de su precepto. Se obedece. Entonces el Señor está diciendo, a través de entender eso voy a comenzar a anhelar hacer la voluntad de mi Padre, que se establezca su reino en mi vida. Voy a poder rendir mi vida a sus pies. Y el Señor, en un versículo que está en Juan 8:29, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras, dijo, porque el que me envió, mire esta grandeza de esta cita bíblica. Mire lo que declara el Señor. Dice, porque el que me envió conmigo está. Dice, no me ha dejado solo el Padre. ¿Qué podía contar Jesús? Que su Padre no lo había dejado solo. Y Él va a decir, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Lo recuerdan en el monte de Getsemaní? Con una angustia profunda que dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas
había una angustia profunda, pero él aún en esa angustia, en esa decisión que tenía que ser crucial, decidió por su voluntad o por hacer la voluntad ¿de quién? Hermanos, ustedes no se imaginan qué libertad es la que el Espíritu Santo le trae a usted para usted amar la voluntad de Dios. No tiene que ver nada con imposición, con algo que me cuesta, que es un sacrificio, sino que Jesús decía, siempre hago lo que a ti te agrada. O sea, Jesús se deleitaba por obedecer ¿a quién? Al Padre. Se despierta en nosotros ese entendimiento y podemos disfrutar, hacer la voluntad del Padre, hermanos. Y cuando usted disfruta hacer la voluntad del Padre, esto ha sido revelado a su corazón. Si no, no ha sido sino una frases que usted ha memorizado. Se despierta en su corazón el anhelo de decir, Señor, yo me rindo a ti. Y más adelante va a decir el Señor en el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros entendemos que aquí habla de provisión, ¿no? De sustento. ¿Por qué podemos tener esa confianza de que Él es nuestro proveedor, que Él es quien nos sustenta, que Él puede darnos abrigo? ¿Por qué podemos tener esa confianza? Porque Él es nuestro ¿qué? ¿Qué hace un padre terrenal? Provee. Provee. Y Dios tiene la intención. Dios lo que me está diciendo es, nos está enseñando, o sea, yo quiero proveerles. Ahora, independientemente que nosotros podamos reconocer, Dios le provee al mundo. Dios le provee al mundo, porque el Salmo 104 dice que Él hace producir la hierba para el sustento, da el pan para el sustento del hombre. Entonces, Dios está interesado en bendecirme a través de su provisión. Pero ¿qué me quiere decir Él? Me quiere decir que cuando yo tengo esto seguro en mi corazón, puedo venir a Él y entender que Él es un Padre proveedor. Pero también va a decir en el versículo 4, perdónanos nuestros pecados. O sea, está hablando de que también en ese Padre encontramos perdón. Hermanos, considero yo que en un afecto natural, yo tengo 2 hijas y amo a mis hijas porque el amor de Cristo está en mi corazón, por eso las puedo amar y sé que ustedes. Y muchos padres que aunque hablándolo así dentro de lo natural, de pronto no tengan un conocimiento real de la Escritura, pero hay un amor grande por el tema de la familia, de los hijos. Y siempre estaremos dispuestos como padres en una relación natural, no ser padres, ya hay padres sin afecto natural, como dice, despiadados, que abandonan, eso es diferente, pero en una relación de afecto, de padre a hijo, siempre va a existir que un padre va a tener la intención de perdonar a sus hijos. Así su hijo le haya fallado, si su hijo viene y le busca, usted está con la intención de, le ha exhortado, le ha guiado, y si su hijo se acerca a pedir perdón y ayuda, usted está con la intención de ¿qué? De proveer ese perdón por amor. Y el Señor dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ¿qué? Los que nos deben. Y ahí hay una enseñanza aún más profunda acerca del perdón. Y cuando yo entiendo que puedo otorgar perdón, cuando amo la voluntad de Dios, hermano. Cuando yo amo hacer la voluntad de Dios, yo no tengo excusas para perdonar. Porque, hermanos, mientras estemos en esta tierra, vamos a ser defraudados, nos van a decepcionar, alguna situación. Las mismas personas en cualquier contexto laboral, bueno, en cualquier contexto,
Pero cuando yo amo la voluntad de Dios, yo no voy a tener excusas de poder otorgar, ¿qué? Perdón a las personas. Ahora, el Señor va a decir, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces va a hablar de un Dios que es protector, que nos guarda, que está interesado en ser un escudo alrededor de nosotros. Qué confianza, qué maravilloso, hermanos, es que cuando usted ore, tenga todo esto y lo pueda experimentar. Muchas veces nosotros nos sentimos cargados. Hay periodos o situaciones que pueden traer muchas veces cansancio emocional, pueden caer cansancio físico, pero qué hermoso es cuando usted tiene la convicción de que usted tiene un Padre Celestial y usted puede correr literalmente a su habitación, en su estudio, a los brazos de su papá, usted postrarse y usted sentir literalmente cómo es fortalecido por ese Padre Celestial. Eso es una realidad, hermanos. Cuando usted puede, como dice Pedro, descargar todo ese peso que le asedia, y dice que si usted lo coloca delante de él tiene que cuidado de nosotros. Pero ahora, como el Señor no se quiere quedar, que la iglesia quede sin entendimiento, Él le va a dar un ejemplo mucho más para que puedan entender qué es lo que les está enseñando acerca de la libertad que podemos tener nosotros en orar. Orar siempre y no desmayar. Entonces, Él les va a contar una historia y por tiempo vamos a avanzar. Vamos a contextualizarla. Del 5 al 8, Él les va a contar una historia y va a decir que de pronto nosotros podemos ir a donde un amigo, tarde de la noche, y podemos ir a buscar a un amigo a las 12 de la noche y tocarle la puerta con una petición. ¿Cuál es la petición? Que llegó un amigo de lejos. No era el hermano Fernando, ¿no? Llegó un amigo de lejos y no tenemos que ponerle ¿sobre qué? Sobre la mesa. Entonces él va y le toca y dice la escritura en el versículo 8, dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Mire lo que dice esta cita, la tiene en la Nueva Traducción Viviente, no sé si la pueda tener, el versículo 8, solo el versículo 8. Dice, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz, ¿qué? Insistencia. Entonces el Señor les va a abrir este entendimiento a través de esta historia para que podamos entender que es importante orar. Y les va a decir, y yo os digo, como que les va a afirmar, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama encuentra. 3 verbos hay en estos pasajes. El primero habla de pedir, el segundo habla de buscar, son verbos, y el tercero habla de llamar. Ahora, según la oración, un verbo es una acción. Según la oración, el verbo es una acción, pero hay alguien que ejecuta la acción, que es ¿quién? Un sujeto. O sea que Dios me está diciendo aquí que en la oración hay una intencionalidad de parte de ¿quién? Mía. Me debo involucrar, debo tener el deseo de hacerlo. Y el Señor dice, la única forma para que se dé es que ustedes pidan. Eso es lo que dice, porque el que pide, ¿qué pasa con el que pide? Recibe. Dice el Señor, la única forma que usted va a hallar es porque usted busca, dice la escritura. El que busca, halla. Y dice la palabra, la única forma que se le va a abrir es porque usted ¿qué? Llama.
Entonces, hermanos, se debe despertar en mí al conocer todo lo que tengo. Es mi Padre, es mi proveedor, es mi protector, es quien me perdona. Necesito necesito su voluntad para mí. Entonces, entiendo que puedo anhelar esto. Anhelar porque considero la confianza que me está diciendo el Señor a mí de que si voy a Él y le pido, voy a recibir. Hermanos, muchas veces no recibimos porque no pedimos. Y mantenemos muchas veces, hermanos, sin recompensa. Escúcheme eso, sin recompensa porque no pedimos. El Señor dice, pero ustedes cuando oren, entran en su habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Hermanos, la oración hermosea mi vida espiritual. Dice la Biblia, hay un versículo hermoso en Proverbios que hemos leído que dice que la oración de los rectos es su gozo, hablándolo y direccionando hacia Él. Y nosotros no hemos alcanzado muchas veces el entendimiento de poder disfrutar la oración. La oración es un privilegio que Dios le dio a usted. Y cuando uno lo entiende, hermanos, realmente yo tengo una vida de oración, de intimidad constante, a nivel en momentos especiales, pero sí todo el tiempo está Él en mí. Y va a decir Él más adelante, ¿qué padre de vosotros? Va a ponerles, o sea, no se quedó con solamente enseñar a la iglesia que tenía que uno insistir, que oren. Y eso me llevaba al pasaje de Lucas 18, cuando el Señor les habla acerca de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Recuerdan? Sobre el juez injusto que habitaba en una ciudad y había una viuda que tenía una necesidad. Y ese juez injusto dice, ni temía a Dios ni temía a los hombres. Pues es normal, porque de ahí comienza todo. Si no se teme a Dios, mucho menos a los hombres. Ese es el orden de Dios. Entonces la mujer le insistía y él la dejaba. Dice, pero a causa de no causarle más molestia, dice, le voy a conceder la petición a esa mujer. Y dice el Señor, ¿cuánto más? Así dice, vuestro Padre Celestial hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y está hablando de dos ocasiones, el día y la noche. No hay una hora específica que usted diga, a esa hora yo debo orar. Pero sí, hermano, mi corazón debe desear, debe anhelar, tener intimidad con Dios a través de la oración. Es cuando yo vengo a mi Padre, descargo mi corazón y le escucho también y Él ministra mi corazón. Es cuando yo me pongo con un intercesor por mí, pero a través de la iglesia, a través de mi familia. Es a través de la oración que yo puedo santificar su nombre, porque le puedo adorar, puedo glorificar su nombre. No adoramos solo los 30 minutos los que nos paramos aquí a cantar. Esa no es la adoración, hermano. La adoración es una vida constante en intimidad con Dios, en obediencia y en anhelo, y lo que hacemos nosotros aquí debe ser una manifestación. ¿Y sabe cuándo va a haber ese respaldo? Cuando usted lo haga en lo secreto. Cuando usted lo haga en lo secreto. No va a poder encontrarse una armonía más en lo que usted haga, su trabajo, su familia, su ministerio, todo, si allá su vasija, su aceite, si usted no está avivado. Y el Señor le va a decir, para ir terminando, en el versículo 11, ¿qué padre de vosotros? Yo hice una imagen aquí como para que podamos entender la diferencia de lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, no sé si pueda proyectar la imagen. Dice así, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mira la diferencia de lo que el Padre, siendo natural, puede dar. No se niega a darlo
que no le beneficia. Y dice, o si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una ¿qué? Una serpiente. Muy malvado si hay un padre así, pero eso no lo hace un padre en su afecto natural. Si le pide un pescado, no le va a dar un serpiente. Dice, y si le pide un huevo, no le dará un escorpión. Entonces, en esta expresión, hermanos, yo tengo una gran libertad para poder entender todo lo que es Dios para mí, todo lo que el Padre provee en su paternidad para mí, su perdón, su protección, y cuánto en mi relación entendiendo la paternidad de Dios, no es que, ay, es que como Él es mi Padre, no, entiendo obedecerle y amarle, porque va a decir, mire, pues si vosotros siendo, ¿qué somos nosotros? Malos, pero ¿qué sabemos dar a nuestros hijos? Buenas dádivas. Dice esta expresión, hermano, usted se incluye ahí y usted tiene algo muy amplio para usted. Dice, ¿cuánto más? O sea, está haciendo una diferencia. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo recuerden? A los que se lo hermano, usted debe anhelar, decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me hagas y me hagas una buena esposa, las hermanas, me hagas un buen esposo, que tú me hagas un buen siervo, que tú me hagas un buen jefe, que tú me hagas un buen ministro, que tú respaldes mi ministerio, que tú estés conmigo, porque dice, cuánto más Él, es como decir, hay esa provisión amplia, pero usted tiene que anhelar, hermano. El pedir viene a partir de una necesidad. Se entiende la parábola cuando entiendo que la oración es una necesidad para mi vida. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, este año queremos que como iglesia podamos todos juntos crecer en nuestra intimidad con el Señor. Le conviene a usted 100%, puede decir hasta 200%, hermano. Si usted se dispone para venir al Señor y con su intencionalidad, o sea, con su disposición, con apartar un lugar, con apartar un espacio, con quitarle un ratico al celular, un tiempo, con poder llevar a los demás a que vean. Este año iniciamos ya las clases con nuestros hijos, ¿cierto? Y esta semana se iniciaron las clases aquí en Nueva Nota, ¿no? Las clases de música. Y yo traía a mi hija, y pues es un proceso porque uno tiene que llevarla, recogerla. Entonces yo la traje y cuando salí, la cogí y le dijo, hija, esta es nuestra primera clase, nos vamos a ir orando hasta la casa, dándole gracias a Dios porque vamos a iniciar y porque tú vas a crecer mucho y vas a ser una gran pianista. Mi hija tiene 8 niñitos y vas a aprovechar estas clases. Hermano, es en la naturalidad, no es un ritual. No es que nuestros hijos nos vean solamente aquí en la iglesia parados con el micrófono, no. Ellos nos tienen que ver en nuestra casa, en nuestro trabajo, dando testimonio de eso, anhelando. Y qué privilegio. Yo admiro mucho un adorador que se llama Marcos Brunner, porque es un hombre que cuando adora al Señor se le ve en su corazón su necesidad y humillación por Dios. Su intimidad con el Señor en cada frase que Él expresa y cómo la disfruta, hermanos, cómo la disfruta, porque el Salmo dice que aún sobre nuestras camas, así dice, en nuestras camas acostaditos oraremos a Él con libertad. Pero hermanos, nosotros y el enemigo ha sabido envolvernos, ocuparnos, estancarnos, hermanos, en este tema.
Y podemos tener todo el conocimiento, tener toda la musicalidad, la armonía, pero si no hay una relación de intimidad con Dios y de búsqueda en oración hacia Él y en su palabra, hermano, va a ser algo que no va a trascender. No va a trascender. Dios ama, Dios se deleita, y yo le digo al Señor gracias cuando yo oro en mi casa y mis hijas saben que yo les digo: mis amores, voy a orar un ratico, y a veces yo las invito y ellas están un ratico, pero ellas saben que hay una disposición, un anhelo por buscar su presencia. Y ellas saben que si lloro, no lloro de tristeza o de eso, no, lloro de quebrantamiento, porque definitivamente cuando Juan lo vio y se postró, o sea, cuando Juan lo vio, se postró ante él, ante su magnificencia. Hermanos, a nosotros nos duele postrar nuestras rodillas, postrarnos delante de Dios, arrodillarnos delante de Dios, porque hay una falta de admiración y de disfrute en la oración, hermanos. ¿Y sabe qué hizo el Señor cuando Jesús estuvo allí en Getsemaní? Dice que después de que hubo orado, los ángeles vinieron y le sirvieron. Vamos a decirle al Señor: todos necesitamos crecer en esta área, hermano. En esta área, propóngase en eso. Mire, le voy a dar 3 consejos. Propóngase lo siguiente: mejorar en su intimidad, en su relación de oración. Disfrútelo, quebrántese delante de Dios. Yo le puedo dar un consejo, nosotros como pastores les podemos orientar, hermanos, pero realmente donde usted sale como un búfalo fortalecido es allí de rodillas delante de Él, en su intimidad. Ore, hermano, ore en su casa, genere espacios, y si usted puede tener un espacio especial para eso, qué fabuloso sería. Yo anhelo eso, estoy anhelando eso. Segundo, congréguese, hermano. Anhele congregarse. Anhele, esfuércese por congregarse y llegar puntual al servicio. Y hermanos, ame la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Yo admiro a muchos hermanos, y los conozco, que salen de sus trabajos los miércoles corriendo para acá, cansados, no tienen excusa. Ahora, si usted viene a un servicio con una motivación equivocada, órele al Señor, hermano, porque estamos perdiendo el tiempo. Usted debe anhelar y motiva. Aquí tengo personas que se comenzaron a congregar desde el año pasado en este lugar, y los motivo en esta hora a que sigan amando al Señor y sigan creciendo, porque eso es el todo del hombre. Cierre sus ojitos y ore conmigo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor. Qué maravilloso este privilegio de que podamos tener intimidad contigo, de que podamos hablar con nuestro Padre, sentir tu abrazo, Señor, sentir esa fortaleza que tú nos das, pero también esa exhortación, esa enseñanza, esa dirección que da un padre, Señor, que habla con su hijo, que se relaciona con su hijo, Señor. Aquí estamos como iglesia, queremos orar a ti, queremos aprender a escuchar tu voz, queremos romper, Señor, esa pereza, Señor, a veces ese estado de oración, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú obres, Señor, en nuestro corazón, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele